Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas Me tardes. presento, mi nombre es Jefferson Medina y estamos acompañados de, Estefanía Fonseca. Y José Luis Alcali. bueno, los tres somos estudiantes de Ingeniería Industrial y hoy vamos a hablar sobre el tema de emociones y sentimientos de la cual fue expresada en la última clase. Pues José, ¿tú qué opiniones tienes con respecto a las emociones y los sentimientos? ¿Qué opinión tienes? Eh, pues basado en la clase del día jueves, la clase espejo de emociones, siempre se hablaban, digamos, principalmente que la emoción es una reacción fisiológica, ¿sí? Basado en esto, pues tenemos que tener en cuenta que estas emociones son muy importantes en nuestras vidas, ¿sí? Por eso, digamos, es bueno estudiarlas, es bueno tenerlas como claras, porque realmente se necesitan, ¿sí? Van de la mano de las emociones, de las sensaciones, de nuestro día a día, y pues mi punto de vista siento que son muy importantes para nosotros. Bueno, cuando tú dices que van de la mano de las emociones y los sentimientos, eh, ¿a qué haces referencia? De pronto, como un ejemplo en tu vida cotidiana, tú puedes decir, ¿qué ejemplo puedes poner en base a a ese comentario de que las emociones van de la mano de los sentimientos? Eh, Puedo decir que que son importantes las emociones, ya que, ya que ellas podemos deducir que nos llevan a tomar ciertas decisiones, eh, ¿cómo puedo decirlo? Basados en ellas o las emociones, los sentimientos y nos hace tomar buenas, malas decisiones o, ¿cómo podría más decirlo? ¿Tú qué opinarías, Estefa, de lo que entendiste también de la clase? Sería, digamos, yo salgo y me roban, ¿sí? Digamos que ahí ya yo voy a provocar que uno pues tenga miedo de salir, que llegue a la casa súper indispuesta, que de pronto las decisiones que yo vaya a tomar a los otros días, que vaya a salir de mi casa, van a hacer de miedo, de temor. Y pues digamos que todo es un conjunto, ¿no? Entonces, si digamos yo estoy súper indispuesta, llego a la universidad súper indispuesta, pues entonces voy a provocar que mis otros compañeros de pronto se indispongan porque me vean a mí un poco más de mal genio, yo contesto súper feo. Entonces, digamos que sí tiene mucho que ver el que las emociones y los sentimientos pues tienen mucho que ver en cómo. Bueno, o sea que digamos, entonces, según tu ejemplo, em, los sentimientos se pueden transmitir entre las personas. Sí, o sea, yo digo que sí tiene mucho que ver porque si yo estoy mal, o sea, si tú ves a una persona mal, yo creo que tu empatía va a hacer que le preguntes cómo está. Puede que de pronto te afecte, como no. Pero pues es más que todo sobre la empatía que tú tengas hacia la otra persona. Qué tan considerado puede ser para que tú te pongas en los zapatos de la otra persona. Bueno, Sí, en uno de los temas hablaba algo así relacionado, Estefania. Sí hablaba de que a veces la necesidad de uno, al ver una persona pasando por un mal momento, pasando por una dificultad, sí hacía que uno como que por la naturaleza o algo por el estilo, la emoción o esa sensación, llegara uno a como a brindarle como ese apoyo, como preguntarle cómo estás, qué ha pasado, por qué estás pasando por esto, ¿sí? Como, Y ser entonces empático sí, con la otra sí es persona. entendible tu idea. ¿Qué vas a decir, Jefferson? bueno, tengo otra duda. Usted, pues, basándome pues en lo que explicaron en la clase, ¿ustedes creen que los sentimientos como el estar enamorado es una liberación de una sustancia química que genera el mismo cuerpo? ¿O ese sentimiento o diferentes sentimientos vienen directamente de algún tipo de órgano del cuerpo? Ejemplo, del corazón o del cerebro directamente. Entonces, quería preguntarles eso, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? Con respecto a de dónde se pueden generar los sentimientos, desde dónde se pueden generar los sentimientos. Yo creo que eso es como una decisión. O sea, uno decide amar a otra persona. Entonces, yo, ejemplo, yo decido querer a José Luis porque pues me genera
de que es amable, es empático conmigo, ¿sí? Entonces yo siento que es más que todo que el amor es como una decisión que uno toma todos los días, porque pues el sentimiento es muy, o sea, es variado, ¿sí? Puede que hoy yo quiera a José Luis y ya mañana no, pero pues ahí es donde uno tiene que debatir si en realidad qué tanto es que yo quiero a esa persona para que yo tome la decisión de seguir amando. O sea que las decisiones como provienen del cerebro, el estar enamorado también proviene de ahí. Sí, creería que sí, porque es una decisión. Ok, O bueno, eso opino yo. José. Eh, pues en mi opinión, digamos, basado en lo de los sentimientos, emociones, son partes o cosas que de pronto le nacen a uno, ¿sí? Más allá del cerebro, ¿sí? Más allá, digamos, eso que llega, es unas reacciones distintas en No sé, nuestro mi cuerpo, cuerpo. son sensaciones, son algo que comienzan a experimentar diferente. Entonces ahí es donde yo considero que de pronto son como aparte de las emociones, de los sentimientos y ese tipo Exacto. de cosas que estamos hablando, ¿sí? Siento que más las emociones van como un poco más de, no sé si por decirlo así, más del tema cerebral, ¿sí? Y los sentimientos ya algo como que uno crea como en su cuerpo, o decir, digamos, el corazón, por decirlo así, pero pues es algo como en el alma, como en el espíritu que uno siente que se crean ese tipo de sentimientos. Entonces, ahí es donde siento que se unen esas dos y es donde viene a causar una alegría o una tristeza, cuando uno pasa por esos momentos de, digamos, cuando está enamorado, por decirlo así, o digamos, una ruptura de una relación. Entonces, a eso lo podría asemejar yo. Y Jefferson, ¿tú qué piensas? Bueno, yo pienso que bueno, pero en base a la primera pregunta, los sentimientos y las emociones sí van relacionadas unas con las otras, como dijeron ustedes. Em, las acciones y las reacciones que se lleven en el transcurrir del día me van a generar ciertas emociones que me van a llevar a tomar también ciertas decisiones en base a eso. Ejemplo, el ejemplo que ponía Estefanía con respecto al robo. Si a mí me roban, yo voy a generar una emoción. ¿Qué puedo generar? Bueno, y diversas. Puedo generar el miedo, puedo generar rabia, puedo generar eh, las ganas de llorar, ¿sí? Y todo eso me va a llevar a una reacción. Entonces, puedo ponerme a llorar, puedo desmayarme, puedo hiperventilarme, puedo ponerme a pelear o puedo salir corriendo, ¿sí? Pero todo eso son en base a los sentimientos y en base a las emociones. Si yo no siento, pues yo no genero pues una reacción. Y entonces sí van muy de la mano en nuestro diario vivir, incluso sería muy difícil, no sé si de pronto ustedes alguna vez vieron Los Padrinos Mágicos, que en algún momento Timmy Turner pide el deseo de dejar de sentir y se vuelve una persona muy fría y muy razonable. Eso sería muy bueno, digamos, en mi opinión, de que uno en algún momento pueda apagar sus propios sentimientos y ser más frío y más calculador con respecto a las decisiones que se toman, pero pues no se puede hacer. En base al tema de dónde se generan los sentimientos y qué lo puede hacer reaccionar, yo pienso, yo comparto la opinión como con José, de que no solamente viene de la parte científica, en donde el cuerpo genera una sustancia química para generar, ejemplo, el enamoramiento, el enojo, la tristeza, ¿sí? Sino al contrario, también viene algo espiritual del alma, en donde tus sentimientos no son igual a los demás, porque si solamente nos basáramos en temas de lo químico y de lo biológico, pues estaríamos diciendo de que todos, entonces todos nos vamos a comportar de la misma manera y todos vamos a reaccionar a diversas situaciones de la misma manera. Pero, digamos, en la parte espiritual, ahí es donde el ser de cada uno pues, nos lleva a tomar sentimientos y emociones diferentes digamos, a las de José o a las de Estefanía. Esas son mis opiniones, mis dos opiniones con respecto a A la las ideas. clase, a las ideas y a la clase, a la última clase que tuvimos. Entonces, no sé si de pronto quieran agregar algo más, compañeros. No, pues creo, creo que no sería nada más. Listo, ¿no? Tampoco. Listo, bien. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por este pequeño debate, muchas gracias por los minuticos de atención
y estaremos viéndonos próximamente por este canal. Muchas gracias. Chao, muchachos, gracias. Hasta luego.